Padre, los que estamos aquí reunidos como tu iglesia, te pedimos que nos bendigas en el estudio y la predicación de toda la primera carta a los Corintios. Es palabra tuya, Señor. Te pedimos que nos des salud, que nos des la vida, que nos des la oportunidad para que podamos estudiar y aprender cada una de las predicaciones que vamos a exponer de esta carta que nos va a enseñar mucho. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos también que más familias, que más hermanos y hermanas, y que aún personas que no te conozcan, vengan a escuchar esta palabra tuya y encuentren la salvación, y encuentren la instrucción y la doctrina de la fe cristiana, de tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Muy bien, si todos tienen su bifoliar, vamos a prepararnos entonces. Y vamos a dar una introducción general de esta serie. ¿Por qué es tan importante el estudio de la primera carta a los Corintios? Porque la carta a los Corintios nos muestra una iglesia que estaba viviendo alrededor de un mundo, de una ciudad, de una región llena de maldad, llena de pecado y llena de desviaciones. La iglesia hoy en el mundo entero, y la iglesia de Guatemala en general, no es la excepción. Nuestra iglesia está viviendo hoy en medio de un mundo tan malo, tan perverso. Se ha multiplicado la maldad, se han multiplicado los pecados, se ha multiplicado la perversión también sexual, que es muy oportuna precisamente esta carta para que podamos aprender. También los problemas que ahí se presentaron en la iglesia, es curioso, por no decir que no es coincidencia, que la iglesia sigue teniendo algunos problemas de los que ahí se manifestaron. Y vamos a tener las respuestas certeras allí mismo dentro de la carta, de cómo debemos de conducirnos, de cómo debemos de reaccionar y actuar precisamente dentro de los errores que se están metiendo dentro de la iglesia del Señor. Entonces, conozcamos un poquitito acerca de la ciudad de Corinto. En cuanto a su trasfondo histórico, ¿cuál es la historia de la ciudad de Corinto? Era una ciudad que siempre había pertenecido a Grecia y posteriormente fue conquistada por el Imperio Romano y fue dominada por el Imperio Romano. Allí vivían principalmente unas 600,000 personas. La ciudad de Corinto estaba, y la gente vivía dentro de lo que pertenecía también a una ciudad llamada Acaya. Pero los que vivían principalmente ahí no eran judíos, sino eran gentiles, eran griegos, eran romanos. Y muchos habían escogido ese lugar como su lugar de retiro, principalmente los soldados romanos que habían combatido y que ya no estaban en edad para continuar en el ejército, los mandaban a esa región de Corinto. De tal manera que ahí vivían ex soldados romanos, marineros, viajeros, esclavos, pero también mucha gente que venía tanto de Europa, que era el occidente, y del Asia. Ya vamos a ver algún mapa de Europa y también de esta ciudad. Les gustaba y querían conocer la ciudad de Corinto, porque era muy famosa. Era una de las ciudades más famosas de la época. Se oía de que había mucha riqueza, había mucho comercio. La mayoría entonces de los que vivían ahí, vivían en una ciudad que tenía una historia larga, una trayectoria conocida. Ahora, en cuanto a la posición geográfica, donde estaba la iglesia de Dios en Corinto, es importante notar que la ciudad era estratégica en lo geográfico. Vamos a ver ahorita un mapa donde vamos a ver a grandes rasgos la Europa occidental y la parte donde está Grecia. Por favor, veamos en video. Por ejemplo, del lado izquierdo hacia abajo de su pantalla ya vemos España.
Hacia el centro, todos los que hemos estudiado geografía un poquitito, recordamos que el país en forma de una bota, ¿cuál es? Es Italia, correcto, es Italia. Y ahí están todos los países de la Europa occidental. El único que está en color verde, esa es la ciudad de Grecia. La ciudad de Grecia está en verde, está en un lugar muy estratégico. Y la parte norte es la más grande, la parte del sur, que es más pequeñita, ahí está la ciudad de Acaya y ahí estaba la ciudad de Corinto. Esa como cinturita que está en la parte norte de Grecia, dividiendo la parte sur, allí estaba lo que hoy es el canal de Corinto. Y precisamente allí pasaban los barcos que venían del Asia, del mar Egeo, que está hacia la derecha de su pantalla, y en lugar de bajar hasta muy al sur, en el mar Mediterráneo, entonces preferían pasar por esa cinturita, por ese canal de Corinto, para evitarse navegar como 400 kilómetros y navegar hacia uno de los cabos, le llaman ahí, más peligrosos del mar Mediterráneo. Así que allí, podemos ya quitar el mapa, por favor. Vemos entonces que era un lugar muy estratégico. Por eso es que en cuanto al comercio, Corinto era una de las ciudades más importantes del comercio del mundo conocido de ese entonces. Precisamente por lo que les explicaba. No solo por la cantidad de personas que vivían ahí, 600,000, para esa época era muchísimo. Hay países todavía ahora en Europa que en ciertas ciudades que tienen renombre no llegan ni a 600,000, es interesante. Pero en ese entonces ya vivían 600,000 personas allí. Y de las 600,000, más o menos unas 250,000, 300,000 personas eran libres y era gente que tenía dinero, era gente comerciante y el resto eran esclavos. Es curioso, había muchos esclavos al principio allí. Pero como tenía dos salidas hacia los mares, entonces tanto los de Europa que querían viajar hacia Asia pasaban por el canal de Corinto. Y los de Asia que viajaban hacia Europa pasaban por el canal de Corinto. Los barcos grandes y pequeños allí pasaban. Entonces era una ciudad muy rica, había mucho dinero circulando y la gente allí también se la pasaba disfrutando del mundo, de la vida. En cuanto a la religión en ese entonces, en la época de Pablo, en la época de la iglesia primitiva, era una de las ciudades también más religiosas. Recordemos que los griegos eran politeístas, eran religiosos. Y cuando fueron conquistados por los romanos eran más religiosos todavía y más idólatras. Entonces se juntaron dos pueblos y dos culturas totalmente idolátricas. Entonces, en la ciudad de Corinto habían muchos templos para adorar a dioses paganos, pero el más grande, el más conocido y el de más fama era el templo de la diosa Afrodita. La diosa Afrodita era la diosa del amor sexual, no del amor hacia el prójimo, del amor fraternal, ni del amor a los dioses, no, era la diosa del amor sexual. Y en ese templo, muchos iban a adorar a Dios, pero también era la costumbre pagana, porque la religión y las costumbres paganas y el diablo siempre lo confunden todo y lo mezclan todo. Tenían 1,000 mujeres que servían en el templo de la diosa Afrodita. Y estas eran prostitutas. Durante el día servían a la diosa Afrodita y por la tarde, noche, bajaban a la ciudad para vender su cuerpo y ejercer la prostitución, la sexualidad, el sexo promiscuo, el sexo libre con las prostitutas. Imagínense, así estaba la ciudad de Corinto. Ese era el contexto histórico. Entonces,
la vida de Corinto en general era una vida licenciosa. Quien iba a vivir a Corinto, lo más seguro es que se perdía, si es que era una persona no perdida. Es como cuando alguien viaja, por ejemplo, hoy a ciertas ciudades del mundo, que si viaja allí, lo más seguro es que va a ir a perderse, porque tienen fama las ciudades estas que abundan las drogas, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, que abunda todo lo ilícito y todo lo malo. Era más o menos así como Las Vegas hoy en los Estados Unidos, donde hay juegos, donde hay borracheras, donde hay prostitución a cualquier hora del día. Entonces, todos los que vivían ahí vivían una vida desenfrenada, era una vida de ir a disfrutar, era una vida de fiestas, era una vida de borracheras y era una vida de sexualidad, como dije, desenfrenada. Por eso los griegos, que siempre andaban buscando palabras exactas para definir las cosas, las conductas, inventaron un verbo y una palabra allí. Era el verbo corintianizar, que venía de Corinto. Entonces el verbo corintianizar significaba que aquel que comenzaba a conjugar el verbo, ¿tú qué? Corintianizas, yo corintianizo, vosotros corintianizáis. Cuando alguien comenzaba a jugar ese verbo es porque ya se acaba de involucrar y meter a la vida y a la forma corrompida de la vida de Corinto. Y imagínense, sí, vamos a corintianizar, es decir, vamos a hacer todo lo que ahí se hace. Entonces, en medio de esa situación, la gracia de Dios llega a la ciudad de Corinto. ¿Por qué? Porque el gran apóstol Pablo, el gran apóstol de los gentiles, él sabe que por el Espíritu Santo y porque Dios lo ha llamado, lo envía a esta ciudad de las más perdidas, que ya hemos explicado algo. Y el Señor lo lleva allí, va con otros hermanos, y ahí comienza a predicar el Evangelio. Y permanece durante 18 meses. Y durante esos 18 meses gana a varias personas para Cristo, funda la iglesia de Dios en Corinto, establece las bases de la fe cristiana y luego continúa en su tercer viaje misionero. Continúa el segundo viaje misionero y luego sigue con el tercero, pero es en el segundo viaje cuando el apóstol Pablo funda esta iglesia. Cuando él se va, lo que sucede es que esta iglesia está sujeta a la presión de toda esa vida corrompida, de toda esa vida pagana. Está muy presionada. Los que se han convertido, los que son salvos, perseveran en la iglesia, pero el mundo, la carne, la fiesta, las borracheras, el dinero mal habido y todo ese tipo de cosas, y las prostitutas, era una presión terrible para la iglesia. Entonces, algunos de los hermanos de Corinto, ante esa presión, algunos de ellos comienzan de nuevo a ser jalados por el mundo y comienzan a corintianizarse y comienzan a tener algunos problemas. También en esos después de los 18 meses que estuvo Pablo, ellos necesitan saber más doctrina, están creciendo en la vida espiritual y tienen dudas sobre varios temas de la vida cristiana. Entonces le escriben una carta al apóstol Pablo diciéndole, tenemos dudas sobre este tema, sobre este tema, sobre este tema. Y además otros hermanos se habían encargado de decirle a Pablo, por medio de carta, que había estado ocurriendo problemas serios de pecado dentro de la iglesia, que la iglesia, el mundo se había metido a la iglesia de Corinto, a pesar de que esa iglesia había sido tan bendecida por Dios y Dios la había llenado del Espíritu Santo y les había dado tantos dones. Es ahí, en medio de esas circunstancias, que el apóstol Pablo entonces escribe la primera carta a los Corintios con dos propósitos. Primero, para corregir todos los errores y mandar a ser disciplinados por medio de carta a algunos que habían estado pecando al estilo de Corinto, y peor que los de Corinto.
Y el segundo propósito para escribir la carta es para sacar de dudas en los temas que tenían duda los hermanos de Corinto. Por ejemplo, vamos a ver temas, solo voy a mencionar algunos, pero varios de los temas que el apóstol Pablo toca en esta carta, dando respuesta a las dudas de los hermanos. Primero, las divisiones en la iglesia. Hay una familia que le cuenta a Pablo, la iglesia se está dividiendo, está siguiendo algunos líderes, algunos otros líderes, tú dejaste algunos maestros, dejaste a uno instalado para que dirigiera, pero hay problemas de divisiones. También tenían un concepto equivocado de sabiduría y de conocimiento. ¿Por qué? Porque los griegos ahí estaban, la cultura griega ahí estaba, el aspecto de la religión ahí estaba, un concepto equivocado del ministerio cristiano. También los problemas morales de la iglesia, el problema de uno de los peores pecados que se menciona ahí y cómo debería disciplinarse la iglesia. También Pablo les escribe cómo deben actuar respecto de los pleitos que surgen dentro de la misma iglesia y los que son creyentes. El problema de la inmoralidad sexual que se da dentro de la iglesia, cómo se debe ser tratado. También las preguntas acerca del matrimonio, el celibato, las obligaciones de los seguidores de Cristo y también dentro del matrimonio. Cómo pueden estar contentos en medio de tanta prueba y dificultad. Cómo es que tienen que conducirse los solteros, cómo se van a casar, cómo deben casarse. Habla incluso acerca de las segundas nupcias. Tenían duda a los corintios acerca de eso. Preguntan acerca de la libertad con relación a la comida, porque algunos, los judíos siempre queriendo decir, no, es que debemos de seguir comiendo alguna comida especial que no sea contaminada. Entonces, ese es otro problema. Acerca de la libertad cristiana, también cómo la gente debería de vestirse dentro de la iglesia, cómo debería conducirse, y también separar totalmente el concepto de la idolatría y de el único honor y honra para el único Dios. Así que da muchos principios prácticos para que los corintios crezcan en la vida cristiana. Respecto de la adoración, por qué las mujeres deben de dejar crecerse el cabello o el velo, los excesos que estaban cometiendo en la cena del Señor, acerca de los dones espirituales. Esta es la carta que más enseña acerca de los dones espirituales y cómo corrige los excesos y el orden que debe de usarse y para qué deben de servir los dones espirituales. Entonces, es una carta que más enseña a la iglesia de Dios en todos los tiempos por tocar estos temas. Acerca de la resurrección tenían duda también los corintios, acerca del cuerpo, acerca de los muertos, si se podían bautizar los vivos por los muertos. Estas y otras preguntas y problemas resuelve el apóstol Pablo. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera predicación, que realmente es introductoria, y vamos a leer, así como están sentaditos, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 9. Aunque tengan la Reina Valera 60 y leamos la NBI, es bueno que la tenga abierta para hacer alguna anotación. 1 Corintios 1, 1 al 9, vamos a leer la versión NBI. La palabra del Señor dice así: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado a ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Siguiente, ahí estamos, el último.
nuestro Señor. Cuando leemos estos versículos, como toda carta que el apóstol Pablo escribe, da un saludo primero, luego hace alguna acción de gracias, y en medio de ese saludo y esa acción de gracias, el apóstol Pablo comienza a darles el primer tema de importancia para ellos. Y les va a decir, lo primero que les va a decir, que ellos como iglesia, lo que debieran tener siempre es gratitud a Dios por lo que son en Cristo y por lo que han recibido en Cristo. Por eso hemos titulado el mensaje, gratitud por lo que son y lo que han recibido en Cristo. No solo es el hecho de que Pablo está saludando amorosamente a la iglesia, sino que hace énfasis en la gratitud que ellos deben de tener, porque más adelante los va a reprender, los va a amonestar, los va a corregir. Como Pablo es un hombre de Dios y es un hombre sabio, los trata con amor, les empieza a decir, ustedes han sido tan bendecidos, ustedes tienen cosas tan bellas de parte del Señor que debe de haber gratitud en su corazón. Los está preparando porque después los va a regañar santamente. Pero así es. Este es un principio que debemos de aprender. Cuando en las cartas de otro de los autores del Nuevo Testamento habla para amonestar y reprender, siempre habla con amor primero. Así debemos de actuar nosotros. Cuando vamos a llamar la atención a nuestros hijos o llamar a nuestra atención a alguien, a algún ser querido y a alguna persona, algún hermano en Cristo, debemos recordar que el Señor ha sido muy bueno con nosotros, por lo tanto debemos de ser muy misericordiosos también. Hay que reconocer lo que Dios ha hecho en la otra persona y luego debemos de hablar acerca del problema. Ese es un buen principio. Así que Pablo le dice, ustedes han sido objeto de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios y de la abundancia de Dios. Pero ustedes no se están comportando como debieran. Va a decir más adelante. Veamos entonces el primer punto, la primera verdad. Pablo, él empieza a hablar de su misma vida. Pablo vivía agradecido por lo que era y había recibido. Pablo en una oportunidad dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Verdad? O sea, todo lo que yo pueda hacer, el gran apóstol, el gran hombre que recibió revelaciones de las más extensas del Nuevo Testamento, pero al final soy lo que soy por la pura gracia de Dios. Y eso usted y yo debemos tenerlo presente. Lo que usted es y tiene es por la gracia de Dios. Lo que yo soy y lo que yo tengo es por la pura gracia de Dios. Nunca se nos olvide. El día en que se nos olvide seremos ingratos, es decir, malagradecidos. Y Dios quiere que seamos agradecidos. Por eso Pablo dice, yo he sido llamado por la voluntad de Dios, versículo 1, a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes. Cuando él dice, he sido llamado, es decir, miren, yo no tengo ningún mérito en lo que estoy haciendo aquí. No tengo ni de qué jactarme. Fue Dios quien me llamó. Fue Dios quien me salvó. Fue Dios quien se reveló a mí. Fue Dios quien dijo que yo podría servirle para algo. Fue a Dios quien se le ocurrió usar a este, que antes era blasfemo, perseguidor de la iglesia, religioso, de mal carácter. Dios pensó en mí. Así que me llamó. Ese llamamiento es por pura gracia. Y dice por la voluntad de Dios. Es decisión de Dios, dice él. A él se le ocurrió, es la idea de él, es la decisión, la voluntad de Dios. Que yo haya sido elegido, consagrado a Jesucristo. Para que yo fuera un apóstol. Y oigan bien lo que voy a decir en este momento. Cuando él usa la palabra apóstol, no lo está diciendo más que como de una manera sencilla y un siervo humilde del Señor. Hoy en el mundo entero, la palabra apóstol suena más a rango,
suena más a autoridad que a ser un siervo de Dios. Es la verdad, es la verdad. Lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos leído. El apóstol Pablo no está pensando en rangos ahí. No está pensando en que tiene más autoridad que nadie. Sencillamente dice, yo soy un apóstol. ¿Y qué quiere decir un apóstol? Enviado. Yo soy un enviado nada más, un enviado. No soy uno que envía a otros. Porque yo no soy el dueño de la iglesia. Yo no soy el representante de Cristo máximo aquí. Yo no estoy enviando, yo soy un enviado. Él dice, soy un enviado de Cristo Jesús. ¿Enviado a qué? A predicar el evangelio. ¿Enviado a qué? A fundar iglesias. Y ahí menciona a un querido colaborador de nombre Sóstenes. Interesante. Ahí en la primera carta a los Corintios vamos a encontrar nombres más romanos y griegos. Casi no hay ningún judío ahí. Sóstenes. Dice, ha sido el deseo de Dios. Él no intervino con su voluntad. Yo no dije, Señor, yo quiero que me nombres apóstol a mí, que me nombres. No. Él responde al llamado de Cristo. Él es un llamado, un enviado para llevar las buenas noticias del Evangelio de Dios. Yo le animo, mi querido hermano, que cuando usted se sienta desanimado, cuando se sienta triste, cuando sienta que sus problemas son muy grandes, en ese momento, haga una lista, mejor si la hace por escrito y si no puede en ese momento, una lista mental de todas las cosas que Dios ha hecho en su vida, de las grandes bendiciones que tiene, comenzando con la salvación, el perdón de sus pecados y todas las cosas que Dios ha hecho en su vida. Cuando usted escribe todo lo que Dios le ha concedido, el resultado va a ser que allí va a adorar a Dios y le va a decir, gracias, has sido tan bueno conmigo y tan misericordioso. Aquí está la lista de las cosas que tú has hecho para mí. Estoy agradecido. Tenga gratitud. El que tiene gratitud es feliz. El que tiene gratitud no retrocede. El que tiene gratitud no se amarga. El que tiene gratitud al Señor persevera hasta el final. La gratitud es una ofrenda de olor grato a nuestro Dios y Padre. La segunda verdad que encontramos es que Pablo saluda a la iglesia de Dios en Corinto. La primera parte vamos a leer. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Esa frase nos dice muchísimo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo tenía claro que la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, era una. Ya sea la iglesia de Dios que se encontrara en Jerusalén, la iglesia de Dios que se encontrara en Antioquía, la iglesia de Dios que se encontrara en Éfeso, la iglesia de Dios que se encontrara en cualquier otra parte, y la iglesia de Dios que se encontraba en Corinto. La iglesia de Dios, Pablo tenía claro que era aquellos hermanos y hermanas que habían creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, que habían rendido su vida a Él y que se reunían en un lugar a adorar a Dios, a adorar a Cristo. Esa era la iglesia de Dios, la iglesia que se reunía a escuchar la palabra de Dios, que se reunía a cantar al Señor, cantarle al Señor, que se reunía para servirse unos a otros y edificarse por medio de los dones del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia de Dios no es muy importante al final, está en segundo lugar en qué región está. No dice directamente a la iglesia que está en Corinto, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Para identificar, obviamente, es que las iglesias cristianas tienen nombres diferentes. El nombre de las iglesias que tienen nombres de las denominaciones, por ejemplo, o tienen otros nombres. Pero la iglesia lavada por la sangre de Cristo es una sola y está repartida en el mundo entero. La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La que se reúne a adorar a Dios. La iglesia no es una iglesia secreta, no es una iglesia anónima.
como las sociedades anónimas antes, que no se sabía quién era los dueños de las acciones. Ahora ya son al portador y dice que sí se saben. La iglesia no es una cuestión así como invisible. La iglesia hoy, aquí es usted y yo los que estamos reunidos en este servicio. Ustedes son parte de la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, aquí en Guatemala, en la iglesia de la familia de Dios. Todos los que hoy domingo se han reunido en los distintos lugares y en la mañana en los 3 servicios, esa es la iglesia de Dios. Los que se reúnen, los que perseveran, los que adoran al Señor, los que creen en la misma doctrina, esa es la iglesia. Una persona dice, yo soy cristiano, yo soy evangélico, pertenezco a tal iglesia, pero nunca va a la iglesia local. No es iglesia. La iglesia se manifiesta cuando se reúnen a adorar al Señor. Eso es muy importante. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahí donde había abundado, como hemos mencionado, el pecado y la mundanalidad, pero Dios había establecido una iglesia de Dios para que se salvaran precisamente los más perdidos. Dios vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, primeramente a los judíos y luego a los griegos. Así que usted es parte de la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia que es una. Punto número 3. El apóstol Pablo le recuerda algunas características de lo que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo es. Leamos el versículo número 2. Ahí vamos a encontrar varios verbos. A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Entonces, aquí menciona por lo menos 3 características de la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Está formada por los que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo se logra esa santificación en Cristo Jesús? Esa se logra por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y en su muerte en la cruz, esa muerte sacrificial, en ese momento el Señor nos justifica, pero también por su Espíritu Santo que viene a habitar dentro de nosotros, nos aparta y nos consagra para Él. Posicionalmente, ante Dios somos santificados porque hemos creído en Cristo Jesús. Por eso aquí dice, santificados en Cristo. No dice en sus buenas obras, en su buena conducta. Que por cierto, después de ser cristiano o siendo cristiano, tenemos que hacer buenas obras y tener buena conducta. Pero el origen de nuestra santificación, de ser apartados y consagrados para Dios como su pueblo, ocurre porque estamos en Cristo Jesús. Fuera de Cristo nadie puede ser santificado, apartado, justificado y consagrado. A los que están santificados en Cristo Jesús. Esa frase habría que subrayarla porque es en Cristo Jesús. Pero también dice que el que es parte de la verdadera iglesia, el que es iglesia de Dios, ha sido llamado también, elegido, escogido, no por ser buenos. No hay bueno ni uno solo. Ni ha existido, ni existe, ni existirá. Todos somos pecadores. Pero cuando Dios en Cristo, a través de su iglesia, predica el Evangelio y creemos en Él, nos damos cuenta que Dios es quien nos ha llamado, nos ha elegido para que formemos parte de su santo pueblo. Eso es maravilloso, hermano. Ahí la gloria se la damos toda al Señor, toda. El Señor no elige ni llama, ni por condición política, ni condición económica, ni de raza, ni de cultura, ni de apellidos, ni dinero, ni conocimiento, ni nada. Antes de que naciera Jacob y Esaú, Dios llamó a Jacob. Jacob no había hecho nada malo ni nada bueno, y antes él decidió llamarlo. Entonces, cuando
usted ha creído en Cristo Jesús, es un llamado por Dios en Cristo. Pero Él no tomó en cuenta nada bueno que usted pudiera tener. Sencillamente Dios puso su amor y su gracia en usted, puso sus ojos en usted y en mí, pecadores, y Él nos llamó, ¿sí?, a ser llamados y llamados a ser su santo pueblo. Ahora somos santos y somos parte del pueblo santo de Dios. Pero fue Dios quien tomó la iniciativa. Nosotros solo dimos una respuesta de fe y aún esa fe se nos fue donada por Él. ¿Ven cuánto le debemos al Señor? Una deuda que no podemos pagarle. Él nos amó, tal y como éramos, pecadores. Nos santificó, nos perdonó, nos justificó, nos limpió, nos transformó, nos hizo nuevas criaturas, nos hizo ese llamamiento santo. Y ahora formamos parte de su pueblo, de la iglesia de Dios. Y la tercera característica de la iglesia verdadera es que todo aquel que forma parte invoca al Señor. Es decir, la palabra invocar, llama, pide, habla, ora a su Dios. En todas partes le pide que lo bendiga, en todas partes clama al Señor. Invocar es llamar al Señor para darle la gloria, para adorarlo, para alabarlo, pero invocarlo también para que nos ayude, nos consuele. Una persona no puede ser parte de la iglesia si todos los días no invoca el nombre de Dios en Cristo. Si todos los días no tiene comunión con Cristo Jesús. Todos los días, hermano, pensamos en el Señor. Todos los días usted ora por lo menos un momentito. Todos los días usted piensa en Cristo por lo menos un momentito. Invoca al Señor por lo menos un momentito. El Espíritu que está dentro de nosotros nos impele, nos empuja a pensar en Dios, a orar a Dios, a alabarle al Señor. Invocamos al Señor. Esa es una característica del que es parte de la iglesia de Dios. Así que esta iglesia está formada por los santificados, que también somos diferentes, pero estamos al servicio de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante en la carta. Esa diferencia no consiste porque están retirados, escondidos de las demás personas, sino forman parte de lo que piensan, sino la forma en que piensan, hablan y actúan. La palabra santificado aquí también significa que el Señor nos ha hecho diferentes en nuestra forma de pensar, nos cambió la manera de pensar, eso fue la conversión, nos convirtió, la manera de hablar y la manera de actuar. Nos santificó posicionalmente, pero también hizo una obra visible en nuestra vida. Muy bien, veamos el siguiente punto. Dentro del bosquejo dice, todos los que forman la iglesia han sido llamados a ser santos. Y esta palabra, llamados a ser santos, significa no solamente ser salvos. Esta palabra la usa también cuando se refería al templo de Dios, al sacrificio que era únicamente y exclusivamente para el Señor, y también cuando guardaban el día de reposo, los que lo hacían de manera sincera, ese día era consagrado y apartado para Él. Así que nosotros tenemos un llamamiento santo. Hemos invocado al Señor desde que creímos en Cristo Jesús. Cuando tenemos problemas, invocamos al Señor. Cuando necesitamos dirección, invocamos al Señor. Cuando estamos gozosos y alegres, invocamos el nombre del Señor también. Gracias a Dios que el Señor nos escucha cuando invocamos su nombre en cualquier parte donde estemos. Aunque no estemos en el santuario, pero estamos en la calle e invocamos el nombre del Señor, el Señor ahí nos escucha. Somos parte de su iglesia. Verdad número 4. Pablo les dice que él da gracias a Dios por lo que ellos han recibido. En otras palabras, le dice, yo doy gracias a Dios por todo lo que ustedes han recibido. Ustedes debieran de dar gracias al Señor todos los días por lo que han recibido. Versículos 4 en adelante. Siempre doy gracias a Dios por ustedes. Oiga, siempre doy gracias a Dios por ustedes. Pues
Él en Cristo Jesús, otra vez esa frase, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se han confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay varios temas que los hemos enumerado y están en su material. Él les dice, tengan gratitud porque yo mismo doy gracias a Dios por ustedes. Tengan gratitud por la gracia que Dios les ha dado en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido, es un don inmerecido. Dios nos ha hecho tantos favores inmerecidos. Tengan gratitud. La gracia que Dios les ha dado, se las ha dado en Cristo. No porque ustedes sean buenos, sino porque creyeron en Cristo, Dios les ha hecho muchos favores, les ha dado muchas bendiciones. Así que tenemos que estar arraigados a Cristo, hermano. Segunda cosa por la que le deben tener gratitud. Gratitud porque en Jesús fueron, dice pues, en Jesús, en Cristo, en Él, fueron enriquecidos en todas las cosas. Pero aquí hay que explicar, aquí no se refiere al aspecto material, sino enseguida lo aclara, tanto en palabra como en conocimiento. Ahí está hablando en primer lugar de las riquezas espirituales. En el capítulo 9, en otros capítulos hablará de la riqueza y la abundancia física, pero aquí está refiriéndose a la palabra y el conocimiento espiritual. Así que mis queridos hermanos, así como los corintios fueron enriquecidos en todas las cosas espirituales, nosotros debemos serlo, porque dice que en Cristo fuimos enriquecidos. Así lo dice el versículo. Unidos a Cristo, separados de Cristo nada podemos. Pero cuando estamos unidos a Cristo, ustedes se han llenado, leyendo otra vez el texto, unidos a Cristo se han llenado de toda riqueza. Si estamos unidos a Cristo permanentemente, estaremos siendo llenados de toda riqueza espiritual. Por eso debemos estar agradecidos. También les dice que debe haber gratitud por el testimonio confirmado de Cristo en ellos. Es decir, hay un testimonio real de que Cristo los ha cambiado a ustedes, de que son personas diferentes. Todavía somos pecadores con vieja naturaleza, pero el cristiano va en un proceso de crecimiento hacia la madurez, hacia la consagración, hacia la obediencia. Si usted dice el testimonio confirmado de Cristo en ustedes, es decir, ustedes son testigos de que Cristo está vivo, de que Cristo cambia, de que Cristo salva, de que Cristo hace las cosas diferentes. Mi querido hermano y hermana, usted es testigo de Cristo. No es testigo de Jehová, hermano. Usted es testigo de Cristo. Yo soy testigo de Cristo. Él salva, Él sana, Él liberta, Él transforma, Él nos da paz, Él nos da gozo, nos da alegría, nos da consuelo. Soy testigo de Cristo. Y Pablo le dice a los corintios, ustedes sean agradecidos por eso. Además, den gracias a Dios porque no les falta ningún don. Eso es extraordinario. Si leemos el versículo 7 en la primera parte, así dice. De modo que no les falta ningún don espiritual. Qué hermoso, ¿verdad? Mis queridos hermanos, los dones el Señor nos los ha dado y los ha repartido como Él quiere. Y en la iglesia de Corinto, el Señor había dado y había repartido dones a toda la iglesia de Dios que estaba allí, congregándose, reuniéndose, invocando el nombre del Señor, adorando, la iglesia de Cristo allí visible. Y a uno les había dado el don de lenguas, a otro de interpretación de lenguas, a otros les había dado discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, a otros les había dado el don de fe, el don de sanidades, el don de hacer milagros. Todos tenían dones. Y dice, ustedes son una iglesia bendecida, den gracias a Dios porque no les hace falta ningún don.
No es que uno de los corintios tuviera los 9 dones, no. La iglesia allí reunida, en toda la iglesia habían sido repartidos los 9 dones. Ahí eso es algo a que debemos nosotros creer y pedir, que todos los que nos reunamos aquí en la iglesia, familia de Dios, en los 5 servicios, y el sexto, que es allá en la zona 10, y la iglesia de Dios en general, pero hablamos de la iglesia que el Señor nos ha confiado aquí, la iglesia local. Debiéramos creer, debiéramos de poner por obra, pedir que nos muestre a cada uno qué dones nos ha dado, para ponerlos por obra y que seamos edificados unos a otros. Mis hermanos, lo que sí es cierto, como dice en un texto de la Escritura, que todos hemos recibido por lo menos un don. Un don. Otros tienen 2, otros tienen 3. Ese don debemos agradecerle al Señor por haberlo dado. Fue un don. Usted no se lo merecía, ni yo tampoco. Él nos lo regaló. Digo, este don para que lo uses. Este don para que sirvas a tus hermanos. Este don para que edifiques al resto de la iglesia. Te lo doy a ti. Ahora, ellos estaban bendecidos porque no les faltaba ningún don. Que el Señor, y yo estoy seguro que el Señor quiere y nos ha dado los 9 dones, pero cultivemos. Estos estudios y esta enseñanza de la primera carta a los Corintios nos va a hacer ver la necesidad y la bendición de que los dones del Espíritu son reales y que debemos de tenerlos. ¿Por qué no aspiramos los mejores dones juntamente con el don del amor, que lo va a tratar aquí también de una manera bella y única? Así que hoy usted piense, ¿qué don tengo? ¿Qué don me ha dado el Señor? Descubra, si es que no lo sabe todavía, el Espíritu Santo se lo puede mostrar. Si ya sabe cuál es, póngalo por obra para servir a los demás. El Señor le dice, a través de Pablo, a los Corintios, ustedes también tienen una disposición, una gratitud, porque esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, la iglesia de Dios verdadera en el mundo entero, toda iglesia verdadera, local, tiene la certeza de que el Señor Jesucristo vendrá otra vez. Esperamos a que Cristo venga otra vez. Él lo anunció muchas veces. Y Pablo le dice a los corintios, ustedes, yo sé que invocan el nombre del Señor. Yo sé que ustedes esperan también la manifestación gloriosa de Jesucristo. Den gracias a Dios por eso. El Señor viene. El Señor vendrá otra vez. Pero aquí hay otra verdad que Pablo les dice, y eso nos debe consolar a nosotros, y a ellos los consoló. Porque en medio de la presión del mundo que vivían, en medio de los problemas que vivían, algunos pensaron que no iban a perseverar en la vida cristiana, que no iban a llegar al final en la vida cristiana. Iban a decir que no podían continuar en el camino del Evangelio. Pero él dice, no, si ustedes son iglesia, si ustedes son hijos de Dios en Cristo, si ustedes fueron llamados en Cristo, fueron santificados en Cristo, oiga lo que va a decir en el versículo 8, esto es maravilloso, podría subrayarlo si quiere, dice así, Él los mantendrá firmes hasta el fin. ¿Quién nos mantendrá firmes hasta el fin? Cristo. Cristo. Nuestra salvación es segura. Nuestra victoria es segura porque Él nos mantendrá hasta el fin. Así dice, Él los mantendrá firmes, firmes hasta el fin, para que sean irreprochables. El Señor se encargará de presentarnos sin mancha y sin arruga. Y si nos dejamos, más rápido lo va a hacer Él. Si somos humildes, más rápido trabaja en nuestra vida. Pero de que todos los que somos verdaderos hijos de Dios vamos a llegar irreprochables, irreprensibles, el Señor se va a encargar. Cuando usted y yo nos esforzamos en nuestra voluntad y en nuestra fuerza, fracasamos. Pero cuando le decimos, Cristo, actúa en mi vida, sé tú en mí, dame tú la victoria, dame tú el poder, Espíritu Santo, fortalece, entonces tenemos la victoria y la gloria es de Él. Así que este versículo 8 hay que subrayarlo y tenerlo presente. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables. Y les dice algo maravilloso. Fiel es Dios, versículo 9. Estén agradecidos, Corintios, porque fiel es Dios,
quien los ha llamado. Él nos ha llamado, Él es fiel, a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él es perfectamente fiel. Y si Él nos ha llamado, nos sostendrá hasta el fin. Gracias, Señor, por eso. Gracias por la fidelidad. Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel. Él los llamó a esa grandeza preciosa de tener comunión con su Hijo Jesucristo. Pónganse de pie, por favor. Mis queridos hermanos y hermanas, gratitud por lo que ustedes son y por lo que el Señor les ha dado. Amén. Seamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida y por lo que hemos recibido de Él. Lo que nos corresponde es que en medio del mundo malo, terrible y pecaminoso como está ahora, y mucho peor, quizá mucho peor, o casi con certeza, mucho peor que como estaba en Corinto, que ya era un mundo malo y pecaminoso, el Señor nos va a preservar. El Señor nos va a sostener. El Señor nos mantendrá firmes hasta el fin para presentarnos irreprochables. El Señor será fiel. Él lo hará. Señor, gracias. Gracias, Padre. Dele gracias al Señor un momentito más. Padre, gracias. Gracias, Señor. Así como los de Corinto no tenían nada de qué gloriarse, ni por los dones completos que habían recibido, nosotros tampoco tenemos de qué gloriarnos. No tenemos nada de qué jactarnos, Señor. Éramos pecadores, lejos de ti. Te fijaste en nosotros por amor, por gracia. Nos llamaste, nos salvaste, nos perdonaste. Nos hiciste templo de tu Espíritu. Señor, gracias, gracias. Señor, no nos falta nada. Te tenemos a ti, nos has dado dones. Nos has enriquecido en todas las cosas, Señor, tanto en palabra como en conocimiento. Nos has añadido las cosas necesarias. Te adoramos. Hoy estamos agradecidos por lo que has hecho en nuestra vida y por lo que hemos recibido. Si hubiera aquí alguna persona que no es salva, que no tiene el perdón de sus pecados, que no tiene paz en su alma y que sabe que si muriera no iría al cielo, hoy el Señor le ofrece en Cristo Jesús el perdón de sus pecados. Si usted se arrepiente de todos sus pecados y cree en Jesucristo, que fue levantado de los muertos, y lo confiesa como su Señor y su Salvador personal, será salvo. Y se dará cuenta que Dios lo santifica, lo ha llamado, lo sostendrá hasta el fin, permanecerá con usted, lo confirmará, estará siempre con usted. Lo único que necesita es hacer lo que los corintios hicieron. Eran gentiles, pecadores, vivían una vida muy pecaminosa, se arrepintieron de sus pecados, aceptaron a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, y el Señor los hizo salvos, libres, y los hizo parte de la iglesia verdadera, la iglesia de Dios. Si alguien quiere aceptar a Cristo por primera vez, ahí donde está, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, no merezco nada bueno, más bien ahora sé que mereciera la condenación eterna, pero me estás ofreciendo el regalo de perdonar mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados, mi desobediencia, mi transgresión. Hoy creo en ti, Jesús, que resucitaste entre los muertos, y te confieso como mi boca como mi Señor y mi Salvador personal. Amén.